En medio de las grandes movilizaciones que hoy exigen profundos y radicales cambios a la estructura política del país, es que se abrió el debate respecto a qué mecanismo debe ser el que lleve adelante una apertura a un debate constitucional. Y luego de que el gobierno se abriera a debatir una posición que agregue representantes ciudadanos a la discusión y escritura de la Carta Magna, es que quisimos saber cuáles son las fórmulas políticas para su realización. El primer escenario es el que está permitido actualmente la Constitución, por virtud del cual es el Congreso el encargado de hacer la reforma, aplicando el capítulo 15 de la Carta Política. El problema que vemos aquí es un tema de falta de legitimidad de parte del Parlamento actual. Es el gran problema. El segundo escenario, que es el que en lo personal estoy promoviendo, es la Asamblea Constituyente. Básicamente la Asamblea es un cuerpo colegiado nombrado por voto popular y con una encomienda única, la de elaborar una constitución. A fin de dar más legitimidad a esta figura, lo ideal es que esta asamblea concluya con un plebiscito en el cual el pueblo apruebe o desapruebe la labor de la asamblea. Una tercera figura sería algo así como una convención constituyente o un congreso constituyente que, en palabras muy simples, implica la participación, por un lado, de miembros del Parlamento, 40% de miembros del Parlamento, por otro lado, la participación de asambleístas nombrados por voto popular, otro 40%, y el 20% restante sería un grupo de especialistas, por ejemplo, abogados constitucionalistas, nombrados por el otro 80%. Es así que el mecanismo propuesto por el gobierno resuelve de la siguiente manera. Un grupo de congresistas deberá debatir en un plazo de 12 meses una nueva constitución, la cual deberá ser ratificada a fines del año 2020. Posición la cual tuvo una mediación en el último mensaje presidencial, donde fue Sebastián Piñera quien se abrió la posibilidad de la entrada de ciudadanos y delegados designados, que junto a congresistas harían una fórmula de 40% de parlamentarios, 40% ciudadanos y 20% delegados elegidos. Por su parte, la segunda formulación se refiere al concepto de convención constituyente, el cual buscó de un inicio poder congeniar el equilibrio entre congresistas y ciudadanos, opción a la cual accedió hoy el gobierno en un claro giro hacia la oposición. Sin embargo, la oposición calificó de antidemocrática la propuesta de convención constituyente del oficialismo, manifestando que la propuesta original será de 80% de ciudadanos y 20% de congresistas. Existe también la tercera opción de asamblea constituyente a secas, la cual contempla un 100% de ciudadanos electos y representativos. Tenemos la posición política de que el mejor método es la asamblea constituyente, es decir, de que se puedan elegir bajo votación universal en un proceso informado y democrático los delegados para participar del proceso de la nueva constitución. Nos parece que hoy día el Congreso no es la institución más favorable o más óptima para poder cambiar o para poder generar el proceso de nueva constitución. Y en eso yo quiero recalcar que la posición política, no solamente de los comunistas, sino que además de Unidad para el Cambio, es que se haga por un plebiscito de entrada en donde definamos si es que es necesario cambiar la Constitución, pero además que definamos el mecanismo. Nos parece que eso es democratizar la definición. Finalmente existe una consigna relativamente instalada, la cual busca que se acabe con el Congreso como una vía para la instalación, en sus palabras, de una verdadera asamblea constituyente libre y soberana. La gran diferencia que hay entre la asamblea constituyente libre y soberana y la otra forma de establecer un poder constituyente es que las otras formas se establecen dentro de los marcos del régimen, bajo los márgenes que establece la misma constitución que existe hoy día, que es la constitución que heredamos de la dictadura. En cambio, una asamblea constituyente libre y soberana busca sobrepasar la legalidad actual para poder determinar de manera libre, es decir, ilimitada, sin los parámetros del mismo régimen, y soberana para que sea capaz de determinar de forma completa cómo quiere ser gobernado el país. El poder elegir delegado en una proporción de ciudadanos que inclusive supere el margen legal que está estableciendo hoy el gobierno a través del CERVEL, que no pueden votar mayores de 18 años, sino que mayores de 20 años, sino que yo creo que hay que extenderlo a que los 14 años de adelante, que es la edad donde los menores ya tienen responsabilidad ante la ley, que ellos también pudieran ingresar dentro de las votaciones, porque también tienen mucho que decir. Un debate abierto, el cual hoy mantiene en tensión al gobierno y oposición, mientras miles en las calles exigen cambios estructurales y profundos en materia constitucional.